Podemos estar necesitando. Te amamos, Señor. Estamos orando, Padre bueno, Dios de amor y Dios de misericordia. Oh, tu Espíritu, Señor. Tu Espíritu está aquí, Señor. Santo Espíritu de Dios. Esta es la vida de Dios. Esta es la vida de Dios. De esto hablaba Jesús cuando dijiste: he venido a traer vida abundante. Vida abundante. Señor, la vida de todos los días suele ser muy dura, muy hostil, muy agresiva. Pero cuando tu Espíritu Santo llena un corazón, oh, cuando tu Espíritu Santo llena una vida, santo, santo. Si en los brazos de nuestro padre o nuestra madre, cuando pequeñitos, encontrábamos el refugio, encontrábamos el consuelo, la protección, cuanto más en los brazos de nuestro Dios. Y lo maravilloso, lo lindo, lo paradójico, es que ya no somos ni bebés ni pequeños, pero en tus brazos lo somos. Envueltos en tus brazos de amor, nuestra vida adquiere sentido. Todas las piezas del rompecabezas de nuestro corazón, vos acomodás todas las piezas. Entonces, sabiéndonos amados por Jesús, sabiéndonos amados por el Dios Padre, sabiéndonos amados por el Espíritu Santo, ¿qué otra cosa podemos decir sino gracias? Pero es que la misma palabra es tan pequeña, es tan chiquita, es tan poquita cosa para poder expresar lo que sentimos. Pero gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque pusiste tus ojos de amor en nuestras vidas. Y porque tus ojos de amor hoy día se siguen posando en todos aquellos y en todas aquellas personas, hombres, mujeres, adultos, niños, que abren su corazón de par en par y que te reciben como Señor y Salvador. Esta es la verdad del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, que el Dios santo y creador del universo entero, como prueba de su amor por la humanidad perdida, dio a su Hijo, Jesús de Nazaret, quien caminó durante 33 años por esta tierra, haciendo bien, bendiciendo y viniendo en definitiva a cumplir y a consumar la obra de redención, de salvación, de rescate, que significa su muerte en la cruz del Calvario. Allí en esa cruz, Señor, pagaste esa cuenta que nosotros no teníamos modo, no había manera. Estábamos quebrados, fundidos, en bancarrota espiritual. Pero ¿cómo poder acercarnos? ¿De qué manera? ¿Quién podía ayudarnos a acercarnos al trono del que nos dio la vida? Para eso, Jesús, diste cada gota de tu sangre, cada gota de tu bendita y preciosa sangre. Pero lo hermoso, lo extraordinario, es que en la muerte hallamos la vida. En tu muerte, Jesús, estuvo nuestra vida.
En tu resurrección estuvo nuestra resurrección. Al vencer las cadenas de la muerte, al dejar vacía la tumba, la fe nos permite creer que estás vivo, que ascendiste a los cielos, que estás ocupando en ese lugar de señorío y autoridad que tu Padre te ha dado, que es su diestra. En ese lugar estás defendiendo nuestra causa, abogando por nuestra causa, intercediendo por nuestra causa. Gracias, Jesús. Gracias por tanto, tanto amor. Seguís siendo la única respuesta. Pasan los años, las centurias y los milenios. El hombre, con su ciencia y con su saber, hasta llega a otros planetas, Señor, y lo vemos desde la comodidad de nuestra casa, en la pantalla de una TV. Pero Padre, tanta ciencia, tanto saber y tanto conocimiento, pero aún así, sin Cristo en el corazón, no saben lo que es ni la paz, ni la felicidad, ni le encuentran el sentido a la existencia. Porque a todos los mortales, y la palabra cuadra tal cual, todos los mortales que vivimos en este planeta, algún día deberemos abandonar este plano terrenal. Pero Señor, conforme lo que hayamos decidido en vida, con Cristo al cielo, sin Cristo a la perdición del alma por la eternidad. Recibí, Señor, recibí nuestro amor, nuestra adoración. Esta reunión la preside tu Espíritu. Sos vos, Espíritu Santo, quien la dirige, del inicio hasta el final. Estamos en tu casa, felices, contentos, agradecidos, que podemos volver a congregarnos, que podemos volver a reunirnos con las prevenciones del caso, todavía aún. Pero en definitiva, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por esta libertad de poder cantarte estas canciones de amor. Gracias porque sabemos que las recibís, Señor, y porque el esfuerzo que hemos hecho por llegar a esta tu casa no te es desapercibido. Vos lo tomas en cuenta, vos lo tenés bien en cuenta. Pero Señor, oramos por la bendición no solo de los presentes, sino de los tantas personas que están mirando este video, que están mirando quizás en vivo o en el curso de la semana. Pero Señor, declaramos que lo que tu Espíritu dé aquí, lo van a recibir allí también. Que lo que tu Espíritu haga sanando a los enfermos, lo va a hacer en la fe de aquellos que están mirando precisamente con fe y creyendo que tenés poder, Espíritu Santo, para seguir haciendo milagros. Impartimos en tu nombre, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo y por los méritos y las virtudes del Cordero de Dios, sanidad sobre todo enfermo. Sanidad, paz al que estaba sin ella, gozo al que estaba triste. Declaramos que levanta el poder de tu Espíritu, el espíritu de aquel que estaba quizás en derrota, quizás bajando los brazos, quizás ya dándose por vencido. Pero está tu Espíritu aquí, tu Espíritu emana, tu Espíritu fluye, tu Espíritu llega allí donde hay fe. Y toda persona que está mirando porque tiene fe y porque aparta este tiempo para vos, para escucharte, para recibir tu palabra y también para que recibas nuestra
adoración, Padre mío. Señor, vos sos lo único que necesitamos. Vos sos al único que necesitamos. Vos sos el que le diste sentido a nuestra existencia. El sentido de la vida fue, es y seguirá siendo, se llamó, se llama y se seguirá llamando Jesucristo de Nazaret, el Dios vivo, el Dios real, el único Dios. Señor, nada más importa. Conocerte a vos es lo mejor que nos pasó en la vida. Bendecí, Espíritu Santo, bendecí la palabra que será compartida en esta noche. Una palabra hermosa, lindísima, como todo lo que encontramos en la Biblia. Oro, Señor, para que me des la gracia y la unción de transmitir con fidelidad tu palabra. Señor, ayúdame a no contaminarla con mis opiniones, puntos de vista que a nadie le importan, y ser fiel, totalmente fiel al sentido y a la esencia espiritual de la palabra. Fluí, Espíritu Santo. Yo te pido que pongas tus palabras en mi boca, que hables a través mío. Señor, que el que mira este video, sean los que están presentes o que mirarán desde su dispositivo, se olviden quién soy. Acá no importa quién soy, importa quién sos vos, y que tu palabra sea transmitida 100% pura a cada vida y a cada corazón. Pero somos también conscientes, sabemos, lo tenemos bien claro, que hay un enemigo, se llama Satanás, es el diablo. No le vamos a poner otro nombre, no vamos a usar eufemismos, no vamos a usar metáforas, no vamos a decir, bueno, el mal es la ausencia de... No. Hay un Dios que es luz y hay un diablo que es tinieblas. De esas tinieblas nos sacaste, Jesús. Y de esas tinieblas querés sacar a muchas vidas, a muchas vidas. Por lo tanto, tomamos todas las prevenciones del caso, tomamos la armadura de Dios como nos enseña la Biblia y resistimos a todo espíritu contrario al espíritu de Dios. Todo espíritu de desinterés, todo espíritu de frialdad, todo espíritu de confusión, todo espíritu de bloqueo mental, de excesivo cansancio, que venga sobre las vidas de los que reciben esta palabra. Ordenamos a todos esos espíritus inmundos se sujeten al nombre y al poder de Jesucristo de Nazaret. Tu espíritu está aquí, Señor, y nosotros felices, agradecidos por permitirnos estar aquí en tu casa, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Todos decimos amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Muy bien, le damos gracias a nuestro Dios. En este domingo 21 de febrero de 2021, puede ser el tecladista, volvió de las vacaciones, el que toca la música de fondo, se fue por el gremio, el sindicato de los tecladistas, se fue una semana de vacaciones. Bueno, aquí estamos, Iglesia Nueva Vida con Jesús, barrio de Núñez, Cabildo 4585. Desde el mes, a ver, ¿de quién es el celular que está hablando? Así directamente, ¿de quién es el celular que está? Tal uno se da cuenta porque piensan así. Pero lo que tienen que hacer, si el celular es de ustedes, miren al que tiene al lado como diciendo, y mientras lo van apagando así, y lo hacen quedar al que está al lado mal. Les decía, Cabildo 4585. Desde el mes de marzo vamos a tener reuniones los domingos a la mañana y a la tarde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No solamente Santa Cena a la mañana, sino todos los domingos. Todos los domingos. Como decía el de los Huahuancó, pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, decía el gordito de los Huahuancó. Ustedes no saben lo que son los Huahuancó.
Pero el guaguancó era un cantante, un gordito que tenía unas camisas que reíte de las remeras de Norita. Eran nada. Bueno, cosas de una persona grande como soy yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué le dijeron amén? ¿A que soy una persona grande? A ver. Bueno, Cabildo 4585, Iglesia Nueva Vida con Jesús, Unión de las Asambleas de Dios, iglesia afiliada a esa organización y esa, cobertura que tenemos, que es de la unión, gente seria, doctrina sana, décadas de años de trabajo aquí en Argentina y en muchísimos países del mundo. Con esa cobertura y con ese respaldo es que nos sentimos felices y contentos. Esencialmente el respaldo de nuestro Dios. Bueno, recuerden de colaborar, de apoyar económicamente la obra de la iglesia y de la fundación. Ahí aparece un cartel. Cartel no sería un banner para hablar como corresponde. Carteles había antes, el cartel de Cinzano, el cartel del Oso, del otro, ¿no? Esto es un banner en el que ustedes pueden ahí recabar la información sobre cómo colaborar económicamente con la obra de la iglesia y con la obra de la fundación. Aquellas personas que quieran asistir presencialmente a las reuniones a partir de marzo, ya me veo que preguntan, pastor, ¿cómo el domingo que viene? No va a estar, porque el domingo que viene es 28, sigue siendo febrero. Así, febrero es medio engañoso, ¿viste? Medio confuso, se te termina rápido, vos no sabes si estás en febrero, si ya empezó marzo. Bueno, lo cierto es que el próximo domingo todavía es febrero, vamos a tener reunión a la tarde, y a partir de marzo, creo que es 7 de marzo, a las 11 de la mañana y a las 19 o 8:45 a los que asisten, y la transmisión online 19:30 y pico, así como el Señor nos permita. Ahí estamos. No lo vamos a andar cortando al Espíritu Santo, no le vamos a decir, Espíritu Santo, mira que tenemos que empezar la transmisión online, así que ya está, te moviste. No, que el Señor haga lo que quiera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estaba hoy meditando, leyendo. Yo soy lector de diario, todavía me gusta el diario en papel. Estaba hoy al mediodía en una confitería cerca de mi casa, leyendo el diario, llevé el diario, y de repente veo que cae un baldazo de agua arriba del diario. Todavía se está secando el diario. ¿Y qué pasó? Dice, sí, es el aire acondicionado que tira arriba de la lona. Yo ya le estaba por hacer un juicio, una demanda. Le iba a decir, Paula, ¿qué se le puede reclamar a esta gente? Inundación de noticias, atentado, ¿qué fue? Una vez me pasó en una Habana, en una cafetería Habana, que me quise tirar un poquito para atrás, ¿no? Para desperezarme, se desarmó la parte de atrás y un poco más me caigo. No me caí de milagro. Vino el hombre, el dueño, dice, muy preocupado, dice, ¿le pasó algo? Le digo, no sé, pero seguro que es caro. No sé qué me pasó, pero que es caro, es caro. Vamos, les decía, estaba leyendo hoy las consecuencias de la pandemia. Aparte de lo que uno lee, ¿no? Que no pasa un día sin que te aparezca un virus nuevo. Sí, si no te lo encuentran, te lo inventan. A ver, hablan sin saber. Los que más saben son los de la Organización Mundial de la Salud. El otro día leí una información que se llegó después de un año a la conclusión que los objetos y las superficies no transmiten el virus. Y ustedes que agarraban el paquete de polenta y le daban con el alcohol y lo separaban, agarraban la lata de paté, le daban todo por arriba, todo por abajo, agarraban uva por uva, no el racimo, uva por uva y le daban, claro. Venían a las 5 del supermercado, en la medianoche, decía, vieja, ¿cuándo te venís a acostar? Decía, pará que me falta la garrapiñada. Todavía sacaban garrapiñada por... No transmite. Lo dijo una universidad norteamericana que me parece que son un poquito más serias que las de acá. Lo que leía hoy no me llamó la atención, pero qué interesante cuando se ponen palabras aquello que uno ve.
una de las cosas que es consecuencia de la cuarentena, del aislamiento, es el desinterés. Lo medían en un estudio. Había un psicólogo especialista en, escuchá, incertidumbre y no sé qué más. Un experto en incertidumbre. ¿Viste? ¿Vos tenés algún diploma en tu casa que diga licenciado en incertidumbre? No, en incertidumbre. Y decía que trabajaba para consultoras de empresas y lo demás, que una de las cosas que han quedado después de todo este tiempo es el desinterés. A la gente no le interesa nada, ya no solamente hablando de cosas espirituales, no le interesa el trabajo, no le interesa, no, porque lo que le pasó fue tan fuerte. Decía, ¿cuál es la clave? Trabajar en contagiar entusiasmo, contagiar, alentar, animar, entusiasmo. Me gusta la palabra entusiasmo porque es una palabra derivada del griego que quiere decir Dios adentro. Dios adentro quiere decir entusiasmo. Nosotros lo tenemos al Espíritu Santo. Lo tenemos al Espíritu Santo. Y lo mejor que podemos hacer es buscarlo al Espíritu Santo, porque Él es el único que nos va a mantener apasionados, con el fuego ardiendo en el corazón. Porque así es como lo debemos buscar a Dios. Como decía la palabra hace pocos domingos, ¿no? Respecto a Salomón. Salomón no era un burócrata. Salomón era un tipo apasionado por Dios y exagerado con Dios. Y como ha exagerado a Dios nadie le gana, fue exagerada la oferta que Dios le hizo. ¿Qué querés, Salomón, que te dé? Pero bueno, es interesante leer las cosas, lo que dicen la gente de ciencia, los que estudian los temas de la mente, del comportamiento humano. El título de la prédica es Solo Dios hace milagros. Solo Dios. ¿Escuchaste? Solo Dios hace milagros. Compartí. Hay un linkcito, hay algo, una pestañita, por así decirlo, que dice compartir. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de tu Dios. Bendecí y compartí la palabra de Dios. Hay muchísima necesidad. Muchísima necesidad. La pandemia está en vías de alivianarse, por así decirlo, ¿no? Ha habido una caída muy drástica de contagios. Y hablo de Argentina, ¿eh? Y eso que no vacunamos. Imagínense cuando empiecen a vacunar. Y si se vacunaron, no anden ahí por la calle diciendo, ay, yo me vacuné, ¿viste? ¿Y vos? Solo Dios hace milagros. Solamente Dios hace milagros. Hay tanta necesidad. Tanta necesidad. Y nosotros, como cristianos, conocemos la respuesta a esa necesidad. Del orden que sea la necesidad, física, espiritual, emocional, material, familiar. Nosotros conocemos quién puede llenar ese vacío. Hay un pasaje, yo le doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo me dijo, esto quiero que prediques. Qué lindo porque vuelvo a la palabra, tremendo, ¿no? Hoy me estuvo hablando el Señor, abrí la notebook, prendió ya un testimonio. Prende cuando quiere, hace lo que quiere. Le voy a poner Aquiles, me parece, porque hace lo que quiere. Y el Señor, no te lo dije, Patricia, cuando miro la carpeta mensajes, hay más de 2000 mensajes. Y me dijo, es oro lo que tenés ahí. Es oro. Estoy hablando de mensajes de 20 y pico de años. Que hay una hermana presente que no me deja mentir y que no me deja descansar tampoco. Y me dijo, ¿sabés qué estoy compartiendo con las hermanas de mi célula? Mensajes que diste en él. ¿Qué año, Susi? 2001. 20 años tienen esa palabra. Todavía lo guarda en las hojas, lo que era la barca, ¿no? La palabra.
La palabra de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vos cuando la lees con fe decís, ¿cómo no la descubrí antes? El Señor me dijo, tenés oro ahí. Vamos a ver qué vamos. No voy a ir a la calle Libertad. No. A ver, ¿qué quiere el Señor que hagamos con eso? Y algo vamos a hacer. Unas palabras hermosas, hermosísimas. Acá hay un texto. ¿Cuándo lo leí? El Señor me dijo, del verso 8 del capítulo 14 de Hechos, hasta en realidad vamos a agregar el 21. Yo te había dicho el 20, el 21 también. Y vamos a ver acá, hay 3 partes bien claras de esta prédica. Los primeros 3 versículos nos hablan de un milagro que Dios hace. Después, a partir del versículo número 11, a ver, digo, ¿y qué nombre lleva lo que viene ahora? Un zafarrancho. Un lío se armó, un escándalo. Y termina el pasaje con otro milagro. Estaban allí Pablo y Bernabé, Saulo de Tarso, Pablo, el famoso Pablo, apóstoles. Apóstol. ¿Ustedes saben lo que significa apóstol? La traducción, embajador. Representante. ¿Qué eran Pablo y Bernabé? Representantes del Señor, embajadores del Señor. El apóstol es el que va y abre obras. Ellos estaban ahí en territorio griego. El título del pasaje es, en mi Biblia, Pablo es apedreado en Listra. Ya arrancamos. No estoy spoileando. Como dicen, capítulo número 14, Hechos 14. ¿Hay figura? ¿Está en la imagen? No estoy spoileando. ¿Viste cuando dicen no me spoilees? O sea, no me cuentes el final. No me cuentes el final. Una vez le dije a uno, fui a ver Titanic. Mejor dicho, le digo, voy a ir a ver Titanic. El barco que se hundió, me dijo, le digo, no me contés el final. Qué maldad, digo, ¿por qué me contás el final? Pablo es apedreado en Listra. Prepárense para el primer milagro. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado, incapaz es la traducción, de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Andar quiere decir moverse por sí mismo. Pablo estaba ahí con Bernabé predicando en territorio griego, predicando el Evangelio, hablando las buenas nuevas del Evangelio, hablando que sí hay esperanza, que esa esperanza se llama Jesús, que el poder de Dios es un poder vivo y real. El que lo crea diga amén. Ahí estaba, había un hombre. Y miren lo que es tener fe. Este hombre, el paralítico de Listra, lo oyó hablar a Pablo. Pablo estaba hablando del Señor, ¿verdad? De eso. El embajador, ¿qué hace? Habla lo que el presidente le dice. Mira, vos tenés que ir y hablar y decir esto y lo otro. No se te ocurra decir otra cosa, porque te manda el Estado argentino. Así que vas, hablas y decís lo que yo te mando. Lo oyó hablar a Pablo. Y miren qué interesante. El cual, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿cómo puede ver algo abstracto? La fe es abstracta. No es algo concreto que uno pueda palpar o percibir por los sentidos. Pero acá cuando está diciendo viendo, está diciendo, la traducción es sabiendo. Se lo dijo el Espíritu Santo. Está escuchando con fe, le dijo el Espíritu Santo. ¿A quién se lo dijo? Al apóstol. ¿A quién se lo dijo? Al embajador. ¿A quién se le dijo? Al representante del Señor, al que llevaba las buenas nuevas del Evangelio.
Cuando nosotros predicamos al Señor, damos testimonio, animamos a una persona, algo, no somos nosotros recomendándonos, estamos recomendando a Jesús. Y cuando uno en oración va a compartir la palabra o un testimonio, ahí el Espíritu Santo también te hace discernir cuando hay fe. Y a veces te demuestra o te dice no hay fe. Que tenía fe para ser sanado, para ser librado de su enfermedad, de su mal. Nunca había caminado, nunca se había movido por sí mismo. ¿Cuántas personas están en esa condición? Y no estoy hablando únicamente de una capacidad diferente o de una incapacidad física. Estoy hablando de una discapacidad emocional. ¿Cuántas personas hay? En este caso el hombre por sí mismo no se podía mover. No tenía la libertad que te da la salud para poder moverse. ¿Y cuántas personas hay que viven de este modo? Limitados, imposibilitados de vivir una vida diferente, una vida mejor, una vida soñada, una vida idealizada. Si bien por supuesto que hay personas que tienen alguna incapacidad física o capacidad diferente, incapacidad emocional y espiritual, hay gran mayoría. Y lo podemos decir desde el lugar del que estuvo. La gente de Alcohólicos Anónimos tiene un lema, una consigna que es muy interesante. Dice: nosotros estuvimos ahí. El que se le ocurrió un genio. Como diciendo, a nosotros nos pasó, estuvimos ahí. Quizás te podamos entender mejor. Bueno, lo cierto es que estaba el hombre este. Pablo, ¿de quién había hablado? Del Señor. Y le dice, verso número 10, a gran voz, o sea, con énfasis: levántate. En realidad le dice levántate. La palabra griega original, miren qué interesante, es la palabra resucitar. Esa es la palabra. El idioma original de Hechos es el griego. Le dice resucitar. Dice levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre puse yo, agregué, saltó y anduvo. Se movía por sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¿Puedo tomar de esta o es agua tuya? ¿Puedo? Me dijo el domingo pasado, ¿quién se tomó mi soda? No sé. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! El milagro lo hizo Dios. ¿A quién usó Dios? A Pablo. ¿Por qué lo usó? Porque era su apóstol. Ahora no es que lo usó por apóstol, lo usó por siervo. Por ahí decir, bueno, si usa a los apóstoles. Si fuera que usa a los apóstoles, tampoco me usaría a mí, porque soy apenas pastor. Pero en la unión de las asambleas de Dios no hay apóstoles. Hay pastores. ¡Qué milagro! ¡Qué tremendo! Bueno, les dije que tenemos un milagro y que después vamos a ver un zafarrancho, un lío, un tole-tole, una hecatombe. Ponele el nombre que quieras. Dice el verso número 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, claro, lo vieron a Pablo. No lo vieron al Espíritu Santo. Pablo tampoco.
Pablo no necesitaba verlo al Espíritu Santo. Sabía que estaba. ¿Qué hizo la gente? Alzó la voz diciendo en lengua licaónica, que se ve que era lo que hablaban ahí: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ahí empezó a complicarse la cosa. Los griegos tenían muchos dioses. La mitología griega tenía un panteón de muchísimos dioses. La gente, ¿qué dice? No dicen el Dios del cual este hombre estuvo hablando. No, dice los dioses, o sea, dice nuestros dioses. Miren, se han aparecido con apariencia humana, referido a Pablo y a Bernabé. Bueno, esto era habitual en las creencias de los griegos. Esto era habitual, que los dioses accionaran y se interrelacionaran con los mortales. Pero bueno, no estaban captando la onda. No veían la mano del Dios de Pablo y Bernabé ahí. Ellos veían la mano de sus dioses y lo atribuían en la persona de estos dos. Y a Bernabé llamaban Júpiter. Algunos dicen que era por su carácter explosivo. Que lo explique, sí. Bueno, porque hay una marca de pirotecnia que se llama Júpiter. Sí, me dijiste, Señor, mirá que no lo van a casar. Sí, me lo dijiste. Si te hubiera dicho a Bernabé llamaban Chasquibum, capaz que... Listo, Señor, entendí. ¿Qué le decían a Bernabé? Es Júpiter, miren, es Júpiter en este hombre. Y a Pablo le decían Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mercurio era el dios mensajero para los griegos, hijo de Júpiter y una mujer. Creían en su mitología. O sea, que evidentemente el propósito de Pablo y Bernabé era que toda la gloria fuera para Dios. Pero a mí me da la impresión que esto se está complicando. Me da la impresión que estos griegos no captaron la onda. Que vieron un milagro, pero se lo están atribuyendo a Mercurio y a Júpiter. Y todavía va a empeorar esto, ¿eh? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, bueno, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Bueno, ¿qué armaron? Un culto pagano. Miren, los dioses nos están honrando con su presencia. Por eso ese hombre ahora camina. Era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. ¿Pero qué veían ellos? A dos hombres. ¿Y qué veían detrás de esos dos hombres? A dos de sus dioses. Pero no veían al verdadero Dios. No veían al verdadero Dios. Y apareció el sacerdote. Bueno, esto merece. Vamos a hacer una procesión. Vamos a... Los toros, las guirnaldas. Una celebración, una liturgia, una cosa. Cuando lo oyeron los apóstoles, los embajadores, Pablo y Bernabé, rasgaron sus ropas. ¿Qué era rasgar las ropas? Una demostración externa de un dolor interno.
de un enojo, y se lanzaron entre la multitud dando voces, se metieron en medio de la muchedumbre a grito limpio. Y es tremendo lo que dicen en el verso 15. Les decían: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Pero aclara que les anunciamos. La palabra anunciar es evangelizar. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Vanidades. ¿De qué está hablando? La palabra original es búsqueda infructuosa. Uy, me acuerdo. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Qué es una búsqueda infructuosa? Cuando queremos llenar el vacío sin Dios. Es una búsqueda infructuosa. Totalmente infructuosa. Como se acostumbra a decir. Y acá andamos. ¿Y cómo anda ahí? Remando en dulce de leche, dijo uno. Y el otro agregó: dulce de leche repostero. Y el otro dijo: y aquí andamos, remando con saumerios en arena, dijo. Se quebró y decía: qué olor. Esas vanidades eran de las que Pablo y Bernabé hablaban. Y estas vanidades es de las que Dios le habla al ser humano. El único que puede llenar un vacío es Jesús. El único que le da sentido a la existencia se llama Jesús. El único que dio su vida por vos para pagar tu deuda de pecado, y la mía también, te lo digo para que no te sientas discriminado, discriminada. Ese es Jesús. El único Dios. ¿Y qué dicen acá Pablo y Bernabé? Les anunciamos estas buenas noticias para que dejen esta búsqueda infructuosa y para que se conviertan, o sea, vuelvan al Dios vivo, al único, al real. ¿Qué sentido tiene la vida? Lo que podamos comprar, lo que podamos obtener, aquello que logremos, aunque sea lo deseado y lo logremos, el vacío va a seguir estando. Y nos vamos a dar cuenta que la búsqueda no dio ningún fruto. Y siguen diciendo Pablo y Bernabé, los embajadores del Señor, que se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y miren lo que dice, verso 16. Este es nuestro Dios. Este es Dios. Este es Dios. ¿Vos te crees que todo este universo de la nada? ¿De la nada? En las edades pasadas, Él ha dejado, Dios, están hablando los embajadores del Señor, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es cierto, si a mí Dios me dejó andar en mis propios caminos. Dios nos dejó a todos andar en nuestros propios caminos. ¿Con qué propósito? ¿De solazarse con nuestro sufrimiento, de gozar con nuestro fracaso, de reírse de nuestra torpeza? No, para que agotemos todas esas búsquedas infructuosas y reconozcamos que Dios es el único que tiene las respuestas. El único que salva, el único que tiene poder para preservar el alma por la eternidad. Si bien, dice el verso 17, sigue hablando Pablo y Bernabé,
no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mira lo que está diciendo Pablo. Mira lo que te está diciendo, mira lo que me está diciendo. Que Dios en su amor y en su misericordia, a pesar de todo lo que el ser humano hace para destruir la naturaleza, o afectarla, o arruinarla, o empeorarla, pero Dios sigue mandando la lluvia. Los campos siguen recibiendo la lluvia. Esos campos siguen dando frutos, siguen dando hierba. Esas hierbas alimentan a los animales y así. Y Dios es el que nos da su sustento. Si alguien piensa que tiene trabajo por su talento o su capacidad, permítanme decirles que es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. Si tenemos salud para ir a un trabajo, es por gracia de Dios. Si tenemos una mente lúcida que nos permite entender algo que se nos enseñe en la facultad, en un terciario, en un primario, es por gracia de Dios. Si el virus no nos tocó, es por gracia de Dios. Si Dios cuida a nuestros pequeñitos, es por gracia de Dios. Si Dios mantiene una familia unida, es por gracia de Dios. Y te lo dice alguien que está por cumplir 40 años de casado. Por gracia de Dios. Y mucha paciencia de mi parte. Muchachos, Pablo y Bernabé le dicen, no, nosotros no, devolverlo al toro, devolverlo. ¿Quién lo empuja a un toro? Sácale las guirnaldas, no, esa es una fiesta. Oh, Júpiter, decían, Mercurio, están acá con nosotros. El sacerdote, mamita. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. No hubo manera. Empezó el culto a Júpiter y a Mercurio. No había forma de pararlo. ¿Qué podía ser peor? Miren cuando el ser humano no tiene a Dios en el corazón. Cuando el ser humano no tiene a Dios en el corazón, puede en un instante ser la más dulce criatura del universo y en instantes transformarse en lo peor. Los estaban adorando, los honraban, los idolatraban. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron, o sea, convencieron a la multitud. Escuchen, y habiendo apedreado a Pablo, ¿cómo? Apedreado a Pablo. Pero era otra gente que la que lo estaba idolatrando, no es la misma, solo que habían venido unos judíos enemigos del evangelio, de esos que nunca faltan. ¿Y cómo puede ser? Les tiraban guirnaldas, les tiraban flores. Y de repente eran piedrazos. Bienvenidos a la vida moderna. Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo puede ser? De la gloria a devoto, sin escalas. De ensalzarlos, idolatrarlos, adorarlos. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es aquello de lo cual los amonestaban y les exhortaban Pablo y Bernabé. No, nosotros no, es Dios, el único Dios el que lo hace. Pero ¿cuál es el problema? Cuando hay una confusión
y se piensan aún que el hombre de Dios es Dios. Cuando se idolatra a los dioses de lata. Cuando se idolatra al hombre, de la guirnalda al cascote, hay esto. No fue el pastor, ¿eh? No, pero fue el hermano Anacondia. No, fue Dios que lo usó Anacondia. No, pero tal pastor es Dios mío. No, olvídate. No y no. ¿Por qué? Porque si no entendés esto, en cuanto el pastor, el hombre de Dios o Carlitos Anacondia hagan algo que no te guste, empezás a los cascotazos vos también. ¿Cuántos entienden esta palabra? Es para pensar. Che, parece mentira, como diría la Andresina. Dice que lo cascotearon de tal manera. Está muerto, dijeron. Y como si fuera una bolsa de papas, los llevaron fuera de la ciudad y lo tiraron. Los comentaristas bíblicos difieren al opinar sobre este pasaje, el del apedreamiento, porque se toman de unas expresiones de Pablo en la carta a los Corintios, en las que da a entender, no es que lo dice, pero da a entender que estuvo muerto. Él no dice estuvo muerto, dice la verdad, no sé. Algunos dicen estuvo muerto. Otros dicen fue tal el castigo que recibió y el apedreamiento que quedó en un estado como de coma. Por eso el título del pasaje es Pablo es apedreado en Listra, cuando podrían haber dicho el milagro del hombre de Listra. Ahora vieron, ¿se dieron cuenta? Pareciera que el milagro de aquel hombre que caminaba quedó en el pasado remoto. A veces pasa que no hay mucha memoria de lo que Dios hace en el pasado nuestro. Quizás uno un poquitito más exigente diría, eso se llama ingratitud. Vamos a decir, poquito de amnesia. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando confundimos al hombre de Dios o a la mujer de Dios y pensamos que tiene que reunir las cualidades de Dios. Pero las cualidades de Dios no las tiene nadie sino Dios. Tremendo todo lo que sale de un pasaje, ¿eh? Tremendo. Esto es una naranja que la exprimís, sigue con jugo. ¿Saben qué creo? De las opiniones, yo me quedo con la opinión de los que dicen, no, a Pablo lo apedrearon, lo patearon y dijeron, está muerto. Para mí estaba muerto. Lo tiraron afuera de la ciudad. Pero ahora viene otro milagro. Uno dirá más grande que el otro, que el primero. No. A ver, la resurrección de un muerto ahí es fuerte. Al lado de un paralítico sano. Pero es un milagro. Pero miren lo que dice. Pero rodeándole los discípulos. ¿Cómo? ¿Dónde estaban los discípulos cuando lo apedreaban a Pablo? Lo suficientemente lejos como para no ligarse ningún cascote. Pero yo creo esto.
se pusieron alrededor de su cuerpo y empezaron a orar. Y empezaron a pedirle al Señor el milagro de la resurrección de su apóstol. Qué lindo es estar rodeado de esa gente. Qué lindo es estar rodeado de gente que ora por vos. Qué lindo es formar parte de esa gente que rodea al caído y ora por el caído. Esa es la iglesia que a Jesús le gusta. Esa es la iglesia que a Jesús le gusta. Esa es la iglesia que a Jesús le gusta. Rodeándole los discípulos, se levantó. La palabra griega es la misma que de levantar, que Jesús le hablaba, que Pablo le hablaba al paralítico. Resucitó, dice. Y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y claro, yo también hubiera hecho lo mismo, Pablo. Te apedrearon, te dieron por muerto. Escondete, ponete una capucha, algo, una barba, hacete algo, teñite de rubio. Era calvo, según dicen, los estudios dicen que era calvo. Pero miren lo que dice el verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea, Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvió a Listra. Pero este tipo, ¿de qué material estaba hecho? De lo que estoy seguro es que estaba lleno del Espíritu Santo. 2 milagros y en medio un zafarrancho. ¿Por qué lo apedrearon? Por servir a Dios. ¿Querés servir a Dios? ¿Cuántos? ¿Vos querés servir a Dios? 3, Señor, dijeron. Les doy otra oportunidad. ¿Vos querés servir a Dios? Va a haber más piedras que otra cosa. Va a haber más piedras que otra cosa. Prepárate. Yo sé que esto no es políticamente correcto. Y yo sé que si estuviera en una campaña proselitista para que me voten, no me vota quizás ni mi familia. Mi familia me van a votar. Mi esposa, mis hijos y Aquiles me votan. Prepárate. Ahora, otra enseñanza. Hay muchas Listras en el camino de un cristiano. ¿Y qué hay en Listra? Incomprensión. Les hablas del Señor y no entienden. Y si orás y Dios responde, te lo agradecen a vos, o a la madre naturaleza, o a la diosa Yemanjá, o al gauchito Gil, o a la fortuna, o al planeta Marte que está de moda. Por ahí se confunden y cada vez que les pasa algo, en vez de orarle a Dios, te llaman a vos. Eso pasa. Pero ¿cuál es nuestra obligación? Dicerle, mira, lo que vos recibiste te lo dio Dios. Y es más, Dios quiere establecer una relación personal con vos. A mí no me necesita. Esos Listra, donde nos apedrean, donde uno puede decir es el lugar de la derrota, del fracaso, de la decepción. Pablo volvió a ese lugar. No hay lugar en donde un cristiano tenga que esconderse. No hay un lugar de donde el cristiano tenga que escapar y no volver. Porque la unción del Espíritu Santo sobre tu vida te va a decir, volvé a ese lugar porque tengo un propósito en ese sitio.
Solo Dios. ¿Podés subir, Gaby? Solo Dios hace milagros. El milagro del hombre de Listra lo hizo Dios. El milagro de la resurrección de Pablo lo hizo Dios. Y un cristiano apenas somos embajadores, representantes del verdadero Dios. No dejes que nunca las personas se confundan, porque si se confunden, te van a querer atribuir a vos como cristiano, como cristiana, atributos que son solamente exclusivos de Dios. La infalibilidad, el amor, la paciencia y lo demás. Porque si las personas se confunden, a la mínima de cambio que no cubra sus expectativas, en vez del guirnaldazo te va a venir el cascotazo. Pablo dice, uno de los que estaban en esa zona, viendo todo lo que había pasado, que formaba parte de los discípulos, tenía por sobrenombre Timo y por nombre completo Timoteo. Y Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, en el verso 5, diciendo, escucha, porque hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, intermediario, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Dios. Solo Dios. Que Dios quiera usar a los cristianos, pastores, pastoras, hermanos, maestros, profetas, evangelistas, aún apóstoles, cuando van y abren obras. Eso es una cosa. Pero el milagro lo hace Dios. Nosotros lo tenemos bien claro. Y si hubo un hombre que fue a la cruz por vos y por mí, hizo el mérito suficiente, Jesús, para que el Padre le dijera, sos mi único mediador. Cada vez que alguien necesite de mi respuesta, dice Dios, que invoque el nombre de mi Hijo, que venga ante mi presencia en el nombre del Cordero de Dios, que vino para quitar los pecados del mundo. Qué bueno que es nuestro Dios. Qué bueno que es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Tu Espíritu, Señor. Tu Espíritu está aquí. Oramos. Oramos.